Amén. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Soy el pastor René Cerezo Trujillo de la iglesia El Señor Viene Pronto. ¿De dónde? De San Pedro Cholula, Puebla, México. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con el tema, mandando saludos también a los hermanos de Cristo de Los Ángeles, California, de Cancún, Quintana Roo, porque creo que no son los únicos, hay otros también que se están uniendo. Saludos y bendiciones a los hermanos en Cristo de Minnesota, Estados Unidos, que también ven estas predicaciones, al pastor Juan Armando Obando y su esposa, Elubia Obando, a los hermanos en Cristo de aquí de la ciudad de Puebla, de diferentes lugares de la República Mexicana y del mundo. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a iniciar el tema que se llama el principio del fin del mundo. Quiero decirles a ustedes que a veces no le damos la importancia a lo que ya estamos viviendo. Aún todavía vemos que hay mucha pasividad en las iglesias, sobre todo evangélicas cristianas, en los mismos congregantes. No le damos la importancia de que veamos con ojos espirituales que ya estamos en el principio del fin. Y vamos a empezar por leer. Por favor, voy a pedir aquí a dos lectores. Antes vamos a dar la bendición a los niños que ya se van a su iglesia bíblica. A ver, ¿puede ir la niña a su iglesia? Sí. Bueno, a ver, pasen por favor, vamos a ponerlos de pie. Padre celestial, Dios todopoderoso, Padre eterno, en el nombre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te encomendamos, Señor, a estos niños que van a su iglesia, a su escuela bíblica con la pastora Sandra Luz León Ramos. Señor, bendícelos, que tu Espíritu Santo esté con ellos, que tu Espíritu Santo los guíe, que tu Espíritu Santo los cubra, Señor. Los ponemos en tus manos, cuerpo, almas y espíritu, suplicándote los guíes en tu camino y los guíes en tu estudio, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aplausos a su Dios todopoderoso. Vayan, hijos, vayan a recibir la palabra de Dios allá a su escuela bíblica. Que Dios los bendiga. Amén. Bien, entonces vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 1. Por favor, pero vamos a pedirle a dos lectores que pasen por acá. Dos lectores, por favor. ¿Usted, hermana? Sí. Ándele pues, por favor. Dos lectores, vamos a ver. Mateo capítulo 24, versículo 1. Vemos. Dice, cuando Jesús salió del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Hasta ahí nada más. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y es que el templo, hermanos, del que está hablando la Biblia, es el templo que construyó ¿quién? El rey Salomón. Él fue el que lo construyó, porque el Señor no permitió que el rey David lo construyera, porque ya había matado mucha gente. Entonces el Señor es un Dios santísimo, y Él viene por una iglesia gloriosa, pura y santa, y nos está dando el ejemplo. Entonces el rey David no podía construir el templo, se lo dejó esa misión ¿a quién? A su hijo, el rey Salomón, y él construyó el templo. Pero vino
Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y arrasó con toda la ciudad de Jerusalén. Y ahí destruyó el primer templo del Señor. Luego vino el rey Herodes y lo reconstruyó. Ahora bien, vean lo que dice Mateo 24:21. Lo lee por favor otra vez, hermana. 24:21, 24:1. 24:1, perdón. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Fíjense, los judíos se sentían orgullosos por el templo. Hermoso, magnífico. Y decían: Señor, Maestro, mira las piedras del templo, mira los edificios del templo, qué hermosos, qué grandiosos, y es que qué maravillosos, y es que las piedras del templo estaban muy bien decoradas, muy bien, o sea, eran tan magnífico ese templo. Ahorita lo vamos a describir, lo describe el historiador Josefo. Josefo fue de origen judío y él lo describe también. Vean ustedes lo que le dice. Ahora búscame Marcos 13:2, por favor. Marcos 13:2. Vean lo que les contesta Jesús. Marcos 13:2. Marcos 13:2. Dice así: Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo va a ser destruido, todo. Entonces, los judíos se sentían vanidosos, orgullosos por su templo. Lo describe así el historiador Josefo. Dice: algunas piedras del templo eran de color blanco con engastes dorados. Los engastes, los que saben de platillos, es una guarnición, o sea, estaba rodeado, esas piedras de color blanco estaban rodeadas, de color dorado, o sea, tenían oro. Sí. Las puertas del atrio interior eran de bronce corintio. El color bronce corintio es el color verde café. ¿Sí? Las hermosas piedras y ofrendas votivas eran adornos y tapicería traídas directamente de Babilonia. Todo el lado oriental del lugar santísimo estaban cubiertas de oro. Y los discípulos, pues ven este espectáculo. Al salir del templo le dicen: Maestro, mira qué piedras tan hermosas, mira qué edificios del templo tan hermosos. Y le contesta Jesús en Marcos 13:2. Jesús respondiendo les dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Amén. Fíjense, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero ahorita hay un vestigio todavía de ese templo. ¿Cuál es? El muro de los lamentos. El muro de los lamentos. Entonces ese muro de los lamentos va a ser destruido. Sí. Porque dice la palabra de Dios que no va a quedar piedra sobre piedra. Y no tarde que sea destruido también el muro de los lamentos. Y nos dice la palabra de Dios. Ahora vamos a Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Y nos dice que se le acercaron los discípulos Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Pedro, Santiago, Juan y Andrés llegaron y se le acercaron. Esos nombres de Pedro, Santiago, Juan y Andrés lo tienen ustedes en Marcos 13:3. Ahí lo tienen ahí mismo. Marcos 13:3. Pero yo tomo la versión de Reina Valera en Mateo 24:3, porque ahí están específicas 3 preguntas.
3 preguntas. Por favor, lector. Mateo 24:3. De Marcos 12, 13. Mateo 13. Mateo 24:3. Mateo 24. Por favor. Otra vez. Mateo 24:3. Y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: Dios, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí son 3 preguntas. Dice Jesús: no quedará piedra. Dice: ¿ves todos los edificios? ¿Ves todos estos edificios hermosos? ¿Sí los ves? Bueno, pues no va a quedar piedra sobre piedra y todo va a ser destruido. Todo. Y se le acercaron sus discípulos. ¿Quiénes fueron? Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Llegaron y le preguntaron: Señor, ¿y cuándo va a ser destruido el templo? Porque dice el Señor: todo esto va a ser destruido. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Señal. Y nos dice: ¿y cuál será la señal del fin del siglo? ¿Cuál será la señal del fin del mundo? Por eso el tema se llama el principio del fin. De Mateo 24, del 1 al 8. ¿Cuál será el fin del mundo? La señal del fin del mundo. Entonces, el templo que los apóstoles vieron fue destruido 70 años después, en el año 70 después de Cristo. ¿Quién lo destruyó? Los romanos, con el general Tito. Llegaron y destruyeron la ciudad de Jerusalén. Pero no lo arrasaron toda, porque quedaron vestigios todavía, como es el muro de los lamentos. Esa es la primera parte, la primera pregunta. La segunda pregunta: dame, Señor, danos, Señor, la señal de tu venida. Bueno, la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 29, Mateo capítulo 24, versículo 29, Mateo 24, versículo 27 y Mateo 24, versículo 30. Por favor, lectores. Mateo 27, 24, 29. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su esplendor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Inmediatamente después de la tribulación. Entonces viene una tribulación. Antes de que venga el Señor, viene una gran tribulación. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces una gran tribulación cuando no la ha habido desde la creación del mundo, ni la habrá. Mateo 24, 21. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y nos dice Mateo 24, 29, e inmediatamente después de esa tribulación, porque no va a haber otra. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y la luna no dará su resplandor. Su resplandor. Tenemos el libro de Mateo 24, 29. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer. La luna no va a dar su resplandor, o sea, también se va a oscurecer. Y además las estrellas van a caer del cielo. Y nos vamos a Mateo 24, 27. Acuerden que la Biblia no lleva un orden como tal. Bajamos a Mateo 24, 27 y nos dice la palabra de Dios:
que viene el Señor va a venir como el relámpago que se ve del oriente. ¿A dónde? Al occidente. ¿De dónde sale el sol? Del oriente al occidente. Es el ejemplo que nos da. Del oriente al occidente, y nos dice Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá. ¿Y la iglesia? Ya está con él. Ya está con él. La iglesia ya no está, porque ya vino la gran tribulación. La iglesia no se queda en la gran tribulación. ¡Amén! ¡Aleluya! Gloria al Señor Todopoderoso. ¡Aleluya! Entonces vemos aquí en Mateo, decíamos que Mateo 24, ¿qué? 27. Dice así, porque habrá entonces gran tribulación. No. En medio. Ay, Dios. Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente, Sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así también la venida del Hijo del Hombre. así también será la venida del Hijo del Hombre, y todo ojo le verá. Y Apocalipsis, ¿qué es? 1:7. Y todo ojo le verá. Vemos, Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasan, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. 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 Todo ojo le va a ver, todos los que se queden a la gran tribulación, todos. Y nos dice Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Por favor. Entonces aparecerá la señal del hombre en el Del cielo. Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre En el cielo. en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo Con poder y y gran, gran gloria. gloria. Amén. Amén. Todo ojo le verá. Todos. Y nos dice la palabra de Dios, dice la tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del mundo? Bueno, vamos a ver las señales del fin del mundo. Por eso el tema se llama el principio del fin del mundo. ¿Qué señales va a haber del fin del mundo? Vemos Mateo capítulo 24, versículo 4, por favor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Amén. Entonces ahí abarcamos dos versículos, Mateo 24:4 y Mateo 24:5. Vendrán muchos en mi nombre, dice, pero no te dejes engañar. Y lo hemos visto ahorita. El que a nosotros nos tocó ver es al líder de la luz del mundo. El que se hizo pasar por Dios. Y a muchos engañará, y muchos están siendo engañados en esa congregación. A nosotros nos está tocando, correspondiendo, ver esas señales del fin. Pero vamos a ver el versículo 6. Ese versículo 6 es exactamente lo que estamos viviendo ahorita. Y oiremos de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Dice, van a escuchar ustedes de guerras y rumores de guerras. ¿Y lo estamos qué? ¿Escuchando? Sí. ¿Lo estamos qué? ¿Mirando? Sí. Por eso es importante que veamos la palabra de Dios con ojos espirituales y atendamos de la palabra de Dios,
Busquemos del Señor ahorita que lo podemos encontrar. Dice Isaías 55:6, por favor. Dice, busca al Señor ahorita que lo puedes encontrar, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Por favor. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Búscalo ahorita que lo puedes encontrar. Búscalo ahorita que lo tienes cerca. Sí. Porque después ya no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Así dice la palabra de Dios y así va a ser. No lo vas a encontrar después. Ahorita lo tenemos cerca, dice Eclesiastés 9:4. Ahorita que estás vivo, tienes la oportunidad ahorita. Exactamente, en la semana una señora me preguntaba, ¿no? ¿Por qué no celebramos nosotros el Día de Muertos? Le compartí lo que yo sabía y ya después terminamos en lo mismo que ahorita acaba de decir. Le dije, le invité, le digo, busque a Dios ahorita que se puede, no después de muertos porque ya no podemos hacer nada. Los muertos no te alaban y nada esperan de tu fidelidad. Los vivos son los que te alaban como hoy te alabo yo. Amén. ¡Ah, gloria al Señor Todopoderoso! ¡Aleluya! Entonces eso es lo que tenemos ahorita. Busca al Señor ahorita que lo puedes encontrar. Después ya no va a ser posible. No dice la palabra de Dios, dice en el libro de Mateo 24:6, oiréis de guerra y rumores de guerra, pero no te confundas. No te confundas, no te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca. Esa palabra me dio mucho que pensar. El Señor nos está expresando lo siguiente: es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué cosa es? Que vienen las cosas feas. Dice, aún no es el fin, porque la gente va a pensar que ya es el fin del mundo, porque se van a poner las cosas feas, se van a poner las cosas horribles, sí, se van a poner feas, se van a poner horribles, sí, pero dice el Señor, no te confundas, iglesia, no te confundas. Eso quiere decir que la iglesia aún todavía no se va. Aquí estamos. Porque aún no es el fin. O sea que va a estar tan feo que la gente va a pensar que ya es el fin del mundo. Y ahorita todavía no llegamos ahí. No. Y dice el Señor, dice, porque va a ponerse peor todavía. Así que es lo que vamos a vivir, porque la iglesia todavía no se va. Va a estar feo, sí, pero vienen las cosas peores. Y nos dice Mateo 24:7, dice, fíjate lo que va a pasar, y es lo que estamos mirando ahorita. Se levantará nación contra nación. Se levantará reino contra reino. ¿Y habrá qué cosa? Pestes. ¿Y habrá qué? Hambres. ¿Y habrá qué? Terremotos. Y hermanos, estamos viviendo terremotos. ¿Va a haber pestes? Sí, consecuencia de la guerra. Lo vamos a ver después. ¿Va a haber hambre? Sí, consecuencia de la guerra. ¿Va a haber terremotos? Sí, consecuencia de la ira de Dios. Porque nos dice Jeremías 10:10, porque hay un solo Dios verdadero y a su ira, ¿qué cosa? Tiembla la tierra. Jeremías 10:10 rapidito, y Salmos 114:7. Por favor. Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. A su ira tiembla la tierra y las naciones no van a aguantar el coraje que él tiene. Punto. A la ira del Señor tiembla la tierra y va a seguir temblando, pero con más frecuencia y con más intensidad. Y va a llegar a tal grado que va a ser un terremoto terrible.
terrible, como nunca lo ha sufrido la tierra. Lo dice Apocalipsis 16, 18, pero no lo vamos a ver ahorita. Será un mega terremoto. Ese sí va a ser terrible. Y va a caer granizos, pero hasta de 40 kilos. ¿Lo quieren ver? Búsquemelo. Apocalipsis 16, 21, nueva versión internacional. Hasta de 40 kilos van a caer. Pero eso va a ser en la gran tribulación. Por eso dice el Señor en Mateo 24, 8, esto será solamente principio de dolores, porque después viene peor. Después va a estar horrible. Dice, del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno. Y dice el Salmo 114, 7, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¿Por qué dice a la presencia? Porque el Señor está cerca. Está cerca su venida. ¿Y saben qué? El Señor viene por su iglesia primero. Y saben, nos va a librar de esa gran tribulación que viene. Pero ahorita la iglesia está todavía. Vamos a ver todavía este principio del fin del mundo. Bien, y nos dice la palabra de Dios, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Cuando venga reino contra reino, va a ser lo peor. Va a ser lo peor. Veamos un poquito de la historia. Bien, ahorita vamos a ir coordinando lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente. Israel, ¿con quién está la guerra? Palestina. Con Palestina, del grupo, ¿cómo se llama? Hamás. Y del grupo de Hezbollah. De Libia, Hezbollah. Entonces, ahorita vemos que Estados Unidos ya se presentó allá en Israel. Ya llevó su armada aérea, su armada marítima y su armada terrestre. Y va a llegar más. Y el Señor nos instruye y dice, yo le pregunté, Señor, ¿por qué llega esto? Y me puse a investigar. Y encontré lo siguiente. Hay una organización que se llama la OTAN. ¿Qué quiere decir OTAN? Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahora bien, la OTAN tiene un principio. La OTAN tiene un propósito. Tiene el propósito de garantizar la libertad y la seguridad de los países miembros, o sea, de los países que la integran, por medios políticos y militares. Es decir, si algo le pasa a un miembro de los países de la OTAN, todos van contra ese país que hizo el daño. ¿Ya me entendieron? Pero Israel no pertenece al grupo de la OTAN. Hay 31 países, pero no pertenece Israel al grupo de la OTAN. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué Estados Unidos llegó a respaldar a Israel? ¿Por qué? No creo que porque quiero quedar bien con Israel, no creo que sea por eso. Hay un interés, el petróleo. Su interés de Estados Unidos es el petróleo. El petróleo está en la Biblia y le llama los despojos de la tierra. Eso lo encuentran ustedes en este libro de Ezequiel, capítulo 38, versículos del 10 en adelante, parece. Ahorita se los busco. Del 10 en adelante, pero ahorita se los busco. Entonces, Israel no pertenece a la OTAN, pero Estados Unidos ya llegó y va a defender a Israel. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, tienen interés. El interés se llama petróleo. Y es que el petróleo es el oro negro en la humanidad.
Entonces de ahí va a depender la economía ya mundial, ya del petróleo. Ahora bien, Israel, vamos a ver algo que tenemos aquí, es Ezequiel 38, 10, 11 y 12, de ellos está hablando. Ahora bien, Israel, ¿quieren que lo veamos? Sí, hermano. Ezequiel 38, 10, 11 y 12, por favor. Así ha dicho. Reina Valera. Ezequiel 38, 10. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás... O sea, miren ustedes, el mal pensamiento es que van a ir contra Israel. Ahorita sí están contra el pueblo de Israel, pero solamente los pueblos árabes. Llega a Estados Unidos y va a respaldar a Israel. Y además, al llegar a Estados Unidos a respaldar a Israel, a defender a Israel, a apoyar a Israel, llegan toda la OTAN. Les voy a mencionar quiénes son los de la OTAN. A ver si lo traje por acá, para que sepan ustedes de manera general quiénes son los de la OTAN. Son los siguientes. Es Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Países Bajos, que son todas las colonias holandesas, Polonia, Portugal y Reino Unido. Algo le pasa a Estados Unidos, o mejor dicho, todos estos países van a apoyar a Israel. Sí. ¿Ya se fijaron? Sí. Y es ahí precisamente donde va a entrar en la confrontación terrible. Porque ahorita está Israel contra Hamas, Israel contra Hezbollah, contra Libia. Irán está apoyando a Palestina, a Hezbollah, Irán, Irak, y es más, hasta Rusia también lo está apoyando. Se mete Estados Unidos, se va a meter Rusia, y por eso dice la Biblia, imperio contra imperio, que es reino contra reino. Y todo esto se va a poner feo, como dice Mateo 24, 6. Eso no es el fin, porque vienen cosas peores. Va a estar feo, sí, pero vienen cosas peores, más terribles todavía. Entonces, pero veamos por qué está Estados Unidos apoyando a Israel. Por el petróleo. Vean ustedes, vemos que Israel se estableció como nación ¿cuándo? El 14. El 14 de mayo de 1948. Pero Israel nació el 14 de mayo como nación y nació en un solo día. Cosa nunca vista. Pero claro, es orden del Señor. Dios Todopoderoso tiene un pacto con Israel. Esto lo pueden ver ustedes en Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8. Lo pueden ver ahí. El Señor tiene un pacto con el pueblo de Israel. Y un pacto perpetuo, un pacto eterno. Amén. Amén. Ahora bien, encontramos nosotros entonces que el pueblo de Israel se estableció en un solo día como nación. Sí. ¿Cuándo fue? El 14 de mayo de 1948. Eso lo dice la Biblia. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 66, versículo 8, 9 y 10. Vamos a ver. Lo vas a buscar. Miren, me gustó esta versión de Nueva Traducción Viviente, porque ahí nos los da más explícito. Vean ustedes Isaías 66, 8, Nueva Traducción Viviente, por favor. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño? Por favor. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto?
¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. Amén. Amén. Vean ustedes qué explícito nos dice. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? Que una nación se establezca, sea reconocida a nivel mundial en un solo día. ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero aquí nos da una reflexión el Señor muy profunda. Dice, pero cuando comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. Sí, Ya habrá establecido. nos está diciendo el Señor aquí que cuando empiecen los dolores de parto contra Israel, o sea, las guerras contra Israel, esta guerra se tiene que dar. Este es el principio de dolores. Pero cuando se está hablando aquí, se está hablando ya de la tercera guerra mundial. Cuando todos los países, potencias mundiales, vayan en contra de Israel. Ahorita todavía no es la tercera guerra mundial, porque ahorita solamente es nación contra nación y reino contra reino. Después va a ser la guerra de Salmo 83. ¿Por qué lo estamos afirmando? Porque la guerra de Salmo 83 solamente son puros pueblos árabes contra el pueblo de Israel. Amén. Amén. Y ahorita viene la guerra de Mateo 24:7. A mí me causó y me impactó bastante porque en Mateo 24:7 la Biblia de estudio de Reina Valera nos dice en Mateo 24:7 que los juicios, los castigos de esta guerra quedan resumidos en Apocalipsis 6 del 1 al 8. Y Apocalipsis 6 del 1 al 8 son los jinetes del Apocalipsis. ¿Cuáles son los jinetes del Apocalipsis? Capítulo 6, versículo 1 y 2 es el jinete del caballo blanco, que ese es el anticristo. Capítulos Apocalipsis 6, 3 y 4 es el jinete del caballo rojo, Bermejo. que lleva rojo, que lleva o bermejo, que lleva una gran espada, y la espada significa guerra, y será una gran guerra. Y el jinete del caballo negro, que significa hambre, que es Apocalipsis 5 y 6. Y el jinete del caballo amarillo, que es muerte, muerte. Apocalipsis 6, 7 y 8. O sea que se estalla esta guerra y empiezan los jinetes del Apocalipsis. Por eso va a ser terrible. Pero esto, dice el Señor, esto no es el fin. ¿Va a estar horrible? Sí. ¿Va a estar terrible? Sí. Pero no es el fin. ¿Por qué? Porque la gente va a pensar que ya es el fin. Pero dice el Señor, no te confundas. No te confundas, porque viene algo peor. Pero cuando llegue algo peor, la iglesia ya no va a estar. Aleluya. Gloria al Señor Todopoderoso. Amén. Gloria al Dios Todopoderoso. La iglesia ya no va a estar. Ahora bien, nos dice que, pero cuando comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando sea la tercera guerra mundial, el Señor va a unir a su pueblo. Ahorita son 2 y con nosotros somos 3. Pero tiene dividido a su pueblo en 2. Desde cuando murió el rey Salomón. El reino se dividió en 2. Una parte se le quedó ¿a quién? Rowan. A Jeroboam, y el otro a su hijo, a Roboam.
A Robán se le quedaron dos pueblos y a Jeroboam se le quedaron 10. Están los judíos entonces y el pueblo de Israel. Son 2 pueblos. Pero nos dice en Ezequiel 37, versículos del 19 al 22, de que se van a unir. El Señor los va a unir a esos 2 pueblos. Por eso dice, antes de que Jerusalén esté con dolores de parto, ya habrán nacido sus hijos. Antes de que tenga todas las potencias del mundo vayan contra Israel, esto va a ser antes de la mitad de la tribulación. Lo dice el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 1 y 2, en la Biblia de estudio de Reina Valera. Ahorita se lo digo con veracidad. 37:10. ¿Cuál les dije? Ezequiel 38:1. Ezequiel 38 nos dice, así aquí está, Reina Valera, Ezequiel 38, dice, no se sabe con certeza cuándo se producirá esta batalla. Israel estará viviendo confiadamente de manera real o aparente y podría sugerirse que la batalla tiene lugar justo antes de la mitad de la tribulación, cuando Israel se sienta segura porque va a haber paz. Acuérdense que esa paz la va a traer ¿quién? El anticristo. Amén. Amén. Por favor. Ezequiel 38:1. Ezequiel 38, 9, 10 y 11. Ezequiel 38:9. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras. Búscamelo, por favor, en tu hijo, corazón. en Nueva Traducción Viviente. Está más explícito. Ok. Versión Nueva Traducción Viviente desde Isaías 66. Perdón, no, estamos hablando de Ezequiel, ¿verdad? Sí, Ezequiel 38. Ezequiel. ¿Cuál les dije de Ezequiel? 38. 38:9. Ezequiel 38, buscamos 10, 11 y 12 nada más. Ezequiel 38, 10, 11 y 12, por favor. Ezequiel 38:10. Esto dice el Señor soberano: en este tiempo te vendrán a la mente malos pensamientos y tramarás una estrategia perversa. 11. 11 y 12. ¿En cuál versión está usted leyendo? Nueva traducción viviente. Búscamelo en Reina Valera, por favor. Ezequiel 38. 38, 9, 10, 11 y 12. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. ¿A quién se está refiriendo ahí? A las potencias del mundo. A las potencias del mundo. Acuérdense que Ezequiel 38:1 dice que Gog y Magog se preparan para entrar en guerra. Amén. Amén. Y vemos el 11. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todos ellos habitarán sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. esto se refiere a que cuando en Daniel 9:27, en la Biblia de las Américas, el anticristo hace un pacto formal con muchos. Y ese pacto formal le va a dar una paz y tranquilidad por 7 años. Pero a la mitad de la semana, ¿qué cosa pasa? Se rompe ese pacto formal. Lo rompe el anticristo y solamente fueron 3 años y medio de paz. Por eso nos dice aquí, dice, subiré contra una tierra indefensa, tranquila, confiada, porque no sabe que está en paz. ¿Sí? Sabe que está en paz. Pero ¿qué nos dice 1 de Tesalonicenses 5:3? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Esto va a ser antes de la mitad de la tribulación. Ya platicamos. Ezequiel 38:11. Y dirás, ya lo vimos. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, gente tranquila, gente que está viviendo confiadamente.
gente que habita sin muros, que no tienen cerrojos. Y en el 12, ¿para qué? ¿Para arrebatar qué? Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo elegido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Amén. Entonces vemos en Isaías 6:8, regresamos a Isaías 6:8, nos dice que Israel nace el 14 de mayo de 1948 y nos dice en Nueva Traducción Viviente: ¿acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero cuando comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. Eso nos está diciendo el Señor, de que los pueblos lo acabo de explicar, ¿de quién? De Israel y el pueblo de Judá van a ser unidos. Ezequiel capítulo 37, versículos del 19 al 22. Eso sí, léanlo por favor. Ezequiel 37 del 19 al 22. Y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, serán uno en mi mano. Amén. Y los palos sobre los que los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Amén. ¿Ya ven? Entonces, antes de que esté el pueblo de Israel, de Jerusalén, de parto, sus hijos van a nacer. Va a ser un solo pueblo. Ya no van a ser dos. Va a ser uno solo. Gloria a Dios Todopoderoso. Esas son señales. Aleluya. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Ahora bien, el 14 de mayo se establece Israel como nación. Fíjense, estamos mirando principio del fin, antecedentes. El 14 de mayo se establece Israel como nación, pero no tiene recursos naturales para subsistir. ¿Ya me entendieron? Sí. Es como aquel que llega y se establece en un lugar y no conoce sus vecinos. No tiene de dónde. Es más, no tiene ni trabajo. En 1952, el pueblo de Israel empieza a buscar petróleo. Porque ve que todas las naciones ya tienen sus recursos. México ya tenía su petróleo también. Pero no encontró petróleo. Fíjense, siendo el pueblo elegido de Dios, buscó y no encontró. ¿Por qué? Porque aún todavía falta, porque haya más aceptación de Cristo en el pueblo, pero aún así no lo ha habido. Hay judíos que no es, o sea, la nación prácticamente no ha aceptado a Cristo. Por eso dice en el libro de Ezequiel 38, no, Zacarías, en el libro de Zacarías nos dice que ya al final van a aceptar los judíos a Jesús cuando sea su segunda venida aquí a la tierra. Entonces tenemos nosotros de que nació la ciudad, el país de Israel, de Israel como nación, y buscó petróleo, pero no lo encontró.
Y en el año 2009, ¿cuánto tiempo ya ha pasado ya? Del 2000. 50, 59 más 2, 61 años. A los 61 años después de haberse establecido, encontró un yacimiento petrolero. Y le puso por nombre a ese pozo petrolero, le puso por nombre Tamar. ¿Quién fue Tamar? La hermana de Una de las hijas del rey David. Tamar. A ver si lo podemos localizar. Una de las hijas del rey David. Vamos a ver. Lo encuentran ustedes en 2 de Samuel 13:1. Nada más se los doy por referencia. Tamar, hija del rey David. Y entonces, eso fue en el año 2009. Y en el año 2010, este pueblo de Israel encuentra otro yacimiento petrolífero grande y le pone por nombre Leviatán. ¿Quién fue Leviatán? Un pez gigante que se comía a Jonás por 3 días. Se supone que fue un pez gigante el que se lo comió, mas no podemos afirmar que haya sido un Leviatán, porque el Leviatán es el demonio Sí, del mar. Es el demonio del mar. Entonces no puedo asegurar que se lo haya llevado porque el Señor no lo permitiría. No lo permitiría. Entonces le puso por nombre Leviatán. Entonces ya el pueblo de Israel tiene recurso natural. Porque cuando se estableció, sus relaciones comerciales dependían de los pueblos árabes, porque Israel está rodeado de pueblos árabes. Cuando él encuentra petróleo, se independiza de esas relaciones comerciales y empieza una nueva vida del pueblo de Israel. En 1980 declara la ONU de que Jerusalén sea la capital del pueblo de Israel, pero potencias mundiales no estuvieron conformes. El único que estuvo conforme fue el pueblo y potencia mundial de Estados Unidos. Otra vez, ¿por qué Estados Unidos? Porque él ya sabía del petróleo que iba a encontrar Israel. ¿Por qué ya sabía? Por sus satélites detectores. Estados Unidos sabe que México tiene mucho petróleo y dice: te compro Veracruz, el estado de Veracruz, a cambio de toda la deuda que tú me debes, porque México está muy endeudado con Estados Unidos. Dame el estado de Veracruz y yo te cancelo la deuda. A través de sus satélites, él detectó que Israel tenía ya esos pozos, ese petróleo. Ya lo descubre Israel en el 2009 y le pone a uno Tamar, y en el 2010 le pone Leviatán. Entonces Estados Unidos no da un paso en falso. Él ya sabe que voy por el petróleo. Es muy importante. Ahora bien, encontramos nosotros entonces lo siguiente: Israel empieza a florecer con el petróleo. Por eso nos dice el libro de Ezequiel. Ahí encontramos, lo pueden leer ustedes, el libro de Ezequiel del 1 en adelante, el valle de los huesos secos. ¿Lo han escuchado mencionar? Sí. El valle de los huesos secos. Empieza a florecer Israel. Búscamelo en el libro de Ezequiel, capítulo 37,
versículo 5, versículo 9, versículo 10 y 14. Por favor, vamos a ver. Ezequiel 37, 5, Reina Valera. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Amén. ¿Quién le da esa oportunidad al pueblo de Israel? El Señor. Dios. ¿Quién le dice? Yo voy a poner mi espíritu en ti, pueblo de Israel, y vas a florecer. Y ahorita Israel es potencia mundial. ¿Y sabes cuántos habitantes tiene? Más de 9 millones. Y su tamaño del pueblo de la nación de Israel es un poquito más grande que el estado de Puebla. Así en la investigación que encontré, así está. Así que no está tan grande. 9 millones. Puebla tiene 6 millones y tantos. Israel tiene 9 millones y tantos. Pues fíjate, no es gran la diferencia, ¿no? Sí, no. Entonces, dice, pero el pueblo de Israel tiene el Espíritu de Dios. Por eso le dice, pondré mi Espíritu en vosotros, ¿y qué? Y vivirán. El capítulo 37 se refiere al florecimiento del pueblo de Israel. Ahora vean ustedes el libro de Ezequiel 37, 10. Ezequiel 37, 10. Tercera columna. Dice en el libro de Ezequiel 37, 10 lo siguiente: y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos, y vieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, les digo, Sí, claro. me dijo luego, Y profeticé como me había mandado. ¿Quién le había mandado? Dios. Vemos entonces el versículo 9. Versículo 9, 37, 9. 9, sí. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Quiénes son los muertos? El pueblo de Israel. No tenía nada. No tenía nada, por eso Estados Unidos sí lo vio a través de sus satélites y empezó a apoyar diciendo, Jerusalén va a ser la capital del pueblo de Israel, porque yo lo digo, que lo dijeran, porque sabía que había petróleo. En el 2009 encuentra petróleo Israel. En el 2010 encuentra otro petróleo y sus relaciones, otro pozo, y sus relaciones comerciales con los pueblos árabes ya se independizó. Y empieza a florecer Israel. Todo el capítulo 37 es del florecimiento de Israel. Por eso repetimos, por favor, Ezequiel 37, 9 y 10, por favor. Y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza al Espíritu. Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Espíritu es con mayúscula o minúscula, la última. Mayúscula. ¿Y qué significa eso? Es Dios. Dios. Amén. Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Sí. Y dice, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Porque Israel dependía de sus relaciones comerciales con los pueblos árabes. Vivirán, se empieza a independizar. Y vemos que nos dice el versículo 10. Y profeticé como me lo había mandado el Espíritu Santo. Dímelo, por favor. Y profeticé como me lo había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y ahorita Israel tiene un ejército grande. Amén. ¿Por qué? Porque entró Espíritu de Dios en la nación. ¿Y qué?
y vivió. ¿Y qué? Y floreció. Y ahorita está en plena flor. ¿Y qué me dice ahora el versículo 14? Versículo 14, por favor. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y ahorita el pueblo de Israel, la nación de Israel, tiene el espíritu de Dios. Amén. Sí. ¿Ya se fijaron? Por eso es que floreció el pueblo de Israel. Ahora bien, ¿por qué los pueblos árabes, y digo pueblos árabes, están contra el pueblo de Israel? ¿Por qué? Cuando Dios me permite investigar, encontramos en la Biblia de las Américas, vamos a ver dónde me lo está diciendo, Biblia de las Américas, sí, perfectamente bien. Encontramos en la Biblia de las Américas, Biblia de estudios, Salmos 83, 1, nos dice que desde la época de David, los pueblos árabes hicieron una alianza, cuyo propósito era destruir al pueblo de Israel. Porque son los descendientes de Ismael, ¿no? Del Sí, Islam. de Ismael, sí. Pero fíjese usted que a través de los años, desde el pueblo del rey, desde cuando estaba el rey David, hicieron esa alianza y la han perpetuado con un aspecto religioso. Religioso. ¿Me voy a entender? Por eso se ha ido transmitiendo de generación en generación. Porque lo tienen establecido desde el punto de vista de la religión. Que tienen que destruir al pueblo de Israel. Dice la Biblia, Biblia de las Américas, Salmo 83, 1, su comentario, dice: los pueblos árabes que están alrededor de Israel tienen un pacto desde la época del rey David. El rey David le llamó a ese pacto diabólico, espiritual y político. Y este pacto tiene como propósito destruir al pueblo de Israel. ¿Ya se fijaron? Sí. Entonces eso es un punto de vista desde religioso. Tiene como propósito, meta, destruir al pueblo de Israel. Pero nadie va a poder destruir el pueblo de Israel. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un pacto con su pueblo. Búscalo, Génesis capítulo 17, versículo 7 y versículo 8, por favor. Él tiene un pacto perpetuo con su pueblo de Israel. Por favor. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y tu tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perfecto. Amén. Perfecto. Para ser tu Dios y Él de tu descendencia después de ti. ¡Aleluya! Gloria a Dios Todopoderoso. Mira nomás, el Señor tiene un pacto con el pueblo de Israel. Así que no lo van a poder destruir. Por más que quieran, no lo van a destruir. Porque el Señor tiene un pacto. ¿Cuál es ese pacto? El Señor le da por herencia a su pueblo la tierra. ¿La tierra de dónde? La tierra de Canaán. A ver, por favor, el 8. Por favor, el 8, lectores. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Así que no va a ser destruido el pueblo de Israel. El Señor tiene un pacto con su pueblo. Aleluya.
Entonces, ¿dónde están es la tierra de Canaán? Ahí. Ahí va a gobernar Jesús desde Jerusalén. Veamos Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Lo vamos a ver en Nueva Traducción Viviente. El Señor puso a Jerusalén en el centro de todas las naciones. Gloria a Dios. Por favor. Ezequiel 5:5. El Señor soberano dice: esto es una ilustración de lo que le ocurrirá a Jerusalén. Yo la puse en el centro de las naciones. Amén. Es una ilustración porque Jerusalén todo eso lo va a tener que vivir. Y ya lo empezó a vivir ahorita. Jerusalén está ahorita en el centro de todas las naciones porque ahí la puso Dios. Y desde Jerusalén el Señor va a gobernar ¿a quién? A toda la tierra. Es Isaías. Vamos a ver, búscamelo por favor en Isaías capítulo 2:3. A ver. No me hagas eso. Isaías 2:3, por favor. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aleluya, Amén. Dios todo, aleluya. Desde ahí va a gobernar Jesús. ¿Cuándo? En el milenio. En el milenio. Entonces, el Señor va a gobernar a toda la tierra en el milenio. Pero eso solamente vamos a estar los que seamos arrebatados y los que se queden y pasen. O sea, los que se queden en la gran tribulación, si son judíos o israelíes, van a pasar con cuerpo terrenal, siempre y cuando sean aprobados. Amén. Amén. Se hayan arrepentido. Y los gentiles entraremos también, pero con cuerpos celestiales. Ya lo vimos esto en cierta ocasión. Acuérdense que tendremos cuerpos celestiales transformados. Parece que está en el libro de Lucas. Entonces, ahí lo tenemos nosotros. Ahí estaremos con el Señor. En el milenio. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie, por favor. Oh Dios Todopoderoso, le pedimos a la iglesia, por favor, se concentre a la escuelita bíblica. Vamos a dar la bendición. Oh Dios Todopoderoso, Padre eterno, en el nombre bendito y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por darnos a conocer tu palabra. Estamos viendo y reconociendo que estamos en el principio del fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y nos dice Mateo 24:6, no te apures, esto no es el fin. Por lo tanto, nos das a conocer, Señor, que vienen cosas horribles, vienen cosas terribles, sí. Pero dice tu palabra en Mateo 24:6, pero aún no es el fin. Porque vienen cosas peores aún todavía. Nos dice Mateo 24:8, esto solamente es el principio de dolores, porque vienen las cosas peores todavía. ¿Sí va a estar feo ahorita? Sí. Y en el versículo 7 nos está diciendo que se levantará nación contra nación y reino contra reino, o sea, imperio contra imperio. Ahí mismo, la Biblia, Reina Valera, nos dice que los juicios de esta guerra de Mateo 24:7 quedan resumidos en Apocalipsis 6, del 1 al 8, que son los jinetes del Apocalipsis. Señor,
Tú has preparado esta iglesia, la estás preparando estos temas para que sean divulgados, para que sean expresos, para que llegue a todo el mundo, de que debemos ya prepararnos, debemos estar preparados, porque tu venida por tu iglesia está cerca. El Señor viene pronto. Y todos los hermanos en Cristo y todos los que quieran recibir a Cristo pueden acercarse al Señor, como dice Isaías 55:6. Busca a Jehová, busca a Jesús, Dios Todopoderoso, busca al Espíritu Santo que es Dios. Búscalo ahorita que lo puedes encontrar, porque después ya no lo vas a poder encontrar. El Señor se lleva a su iglesia. Búscalo, busca a Jehová ahorita que lo puedes encontrar y que lo tienes cerca. Todo aquel que quiera recibir a Cristo puede decir su nombre: Señor Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido perdón, Señor. Yo me arrepiento. Perdón es pedir, es arrepentirse. Y arrepentirse es no volverlo a hacer. Te pido perdón, Señor, por haberte ofendido. Te pido perdón, Señor, por haber tenido malas intenciones, malos pensamientos y malas decisiones que te han ofendido, Señor. Te pido perdón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso el día de hoy, yo, puede decir su nombre sin avergonzarse. Yo te pido perdón, Señor, por haberte ofendido. Y hoy yo te recibo como mi único y suficiente Salvador en Cristo Jesús resucitado. Y te pido también, Señor, que tomes la dirección de mi cuerpo, alma y mi espíritu y nos guíes en tu camino, los guíes en tu camino y los libres de toda maldad. Y tomes la dirección de mi vida, Señor, pidiéndote, Padre Celestial, que me perdones por haberte ofendido en todas mis conductas y malas decisiones y malos pensamientos, Señor. Perdóname, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declarando y creyendo, Señor, que tú has anotado, que tú has escrito, que tú has inscrito mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y en Cristo Jesús, un alma se ha salvado. Gracias te damos, Señor, porque tú has mandado a tu unigénito Hijo aquí a la tierra a sacrificarse por toda la humanidad, para que todo a él que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre. Y tu iglesia y tu pueblo dice: amén. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Amén. Y vamos a dar la bendición a los hermanos en Cristo que se unieron el día de hoy. Vamos a buscar la Biblia, el libro de Números, capítulo 6, versículo 24. Tu palabra, Señor, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús recibimos tu bendición y la paz que tú nos das. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Amén y amén. Aplauso al Señor. Aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Amén.